Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes y radioyentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche para compartir unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este día postrero. Para eso quiero leer en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 13 al 17, palabras de San Pablo acerca de la segunda venida de Cristo, y dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Nuestro tema para esta ocasión es el misterio más grande escondido en la mente de Dios: la segunda venida del Señor Jesucristo. El misterio más grande escondido en la mente de Dios, la segunda venida del Señor Jesucristo. Ese es el misterio más grande escondido en la mente de Dios. Pueden tomar asiento los amados amigos y hermanos presentes. Y ahora vayamos a nuestro tema para así comprender el misterio más grande escondido en la mente de Dios, que es la segunda venida de Cristo. Tenemos las profecías de la segunda venida de Cristo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y a través de ellas podemos ver los diferentes ángulos de la segunda venida de Cristo. Y también podemos ver la condición en que la humanidad estaría en el tiempo de la segunda venida de Cristo. El mismo Jesucristo nos dice en San Mateo capítulo 25, versos 37 al 39, la condición en que estará la humanidad en el tiempo del cumplimiento de la segunda venida de Cristo. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí tenemos un cuadro claro, profético, de la condición en que la humanidad estaría en el día postrero, en el tiempo final, en el tiempo de la segunda venida de Cristo, o sea, de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, en donde la humanidad no comprendería el misterio de la segunda venida de Cristo siendo cumplido en medio de la raza humana. Ahora vean cómo Cristo compara los días de Noé, los días antediluvianos, con los días que la humanidad estará viviendo en el tiempo de la segunda venida de Cristo. Y en el tiempo de Noé, vean ustedes, hubo un profeta dispensacional en este planeta Tierra, y ese profeta fue Noé.
Y por cuanto no hará nada del Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas, como nos dice Dios por medio del profeta Amós en el capítulo 13, verso 7, Dios reveló sus secretos al profeta Noé y reveló que para aquel tiempo Dios destruiría la humanidad con un diluvio. Eso era algo increíble para los seres humanos, pues dice la Escritura que de la tierra subía un vapor, y con ese vapor que subía de la tierra durante la noche, la tierra se regaba, la vegetación se regaba, y nunca había caído lluvia, nunca había caído un diluvio como el que Noé estaba anunciando. O sea que era algo increíble lo que Noé estaba anunciando, pero la pregunta es, ¿hay alguna cosa imposible para Dios? No la hay. Por lo tanto, lo que Dios le había revelado al profeta Noé se iba a cumplir, porque los cielos y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios permanece para siempre, y hace aquello para lo cual Dios la envió, o sea, que cumple lo que Dios ha prometido. Ahora podemos ver que en el tiempo de Noé no creyeron al profeta Noé, no pudieron creer su mensaje, pero Noé sí lo creyó y construyó el arca, donde se salvaron Noé y su familia, 8 personas solamente de todos los millones de seres humanos que vivían en aquel tiempo. ¿Y por qué no se salvaron ellos y Noé y su familia se salvó? Porque la humanidad fue incrédula a la palabra de Dios que vino por medio del profeta Noé. Porque no basta solamente decir, yo creo la palabra de Dios, y yo creo la Biblia, y yo creo todo lo que los predicadores están predicando. Era necesario creer la palabra de Dios viniendo de la boca de Noé, porque Noé era la boca de Dios para aquel tiempo. Y de edad en edad y de dispensación en dispensación, Dios ha enviado un profeta, y en ese profeta ha colocado su palabra, y cualquier persona que no escuche a ese profeta, pues no está escuchando la voz de Dios, y por consiguiente el juicio divino caerá sobre la persona. Pero los que están escuchando a ese profeta están escuchando la voz de Dios. Y ahora vean cómo Dios por medio del profeta Moisés nos dice en Deuteronomio capítulo 18 verso 15 al 19 de la siguiente manera: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿A quién dice el profeta Moisés que el pueblo está llamado a escuchar? Al profeta que Dios levanta del medio del pueblo, el cual trae el mensaje de Dios para ese tiempo. ¿Y por qué el pueblo está llamado a escuchar ese profeta? Vean por qué. Dice, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. Donde Dios coloca sus palabras, en la boca del profeta que él levanta de en medio del pueblo y lo envía al pueblo con su mensaje. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Qué hablará ese profeta? Todo lo que Dios le mande para el pueblo. Ahora vean dónde es que está la voz de Dios, la palabra de Dios para el pueblo, de edad en edad y de dispensación en dispensación. ¿Dónde está? En el profeta que Dios envía al pueblo, de en medio del mismo pueblo. En la boca de ese profeta y al corazón de ese profeta está la palabra de Dios, el mensaje de Dios para esa edad o para esa dispensación. Si el profeta es un mensajero, un profeta de edad, pues el mensaje de esa edad está en ese mensajero. Y si el profeta es dispensacional, en ese mensajero está un mensaje dispensacional, porque ese es un profeta dispensacional. Y ahora
debemos recordar que solamente hay 7 dispensaciones y 7 profetas dispensacionales. La primera dispensación fue la dispensación de la inocencia y Adán fue el profeta de esa dispensación. La segunda dispensación fue la dispensación de la conciencia y Set fue el profeta de esa dispensación. La tercera dispensación fue la dispensación del gobierno humano y Noé fue el profeta de esa dispensación. La cuarta dispensación fue la dispensación de la promesa y el patriarca y padre de la fe Abraham fue el profeta de esa cuarta dispensación, de la dispensación de la promesa. La quinta dispensación fue la dispensación de la ley y el profeta Moisés fue el profeta de la dispensación de la ley, trayéndole al pueblo hebreo la ley de Dios. La sexta dispensación fue la dispensación de la gracia y Jesús fue el profeta de la dispensación de la gracia. Y la séptima dispensación es la dispensación del reino y el ángel del Señor Jesucristo es el profeta de la dispensación del reino con el mensaje del evangelio del reino. Ahora en todos estos 7 profetas dispensacionales ha estado el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob manifestado, ungiendo a esos profetas y por medio de esos profetas hablándole al pueblo de Dios. Y así es como las diferentes dispensaciones han sido cumplidas. Y ahora, si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, nos encontramos en el 7º milenio, que es el día postrero y es también el día del Señor. Porque un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día, nos dice San Pedro en su segunda carta, capítulo 3 y verso 8, y también el profeta Moisés en el Salmo 90 y verso 4. Y ahora, cuando Jesucristo nos habla en el capítulo 6 de San Juan, diciéndonos de la siguiente manera, y quiero leerles este pasaje para que sepamos de qué estamos hablando. Dice capítulo 6 verso 40: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Vean cómo Cristo habló del día postrero y prometió la resurrección de los creyentes en él, que luego morirían sus cuerpos físicos. Dice que él los resucitará en el día postrero. El día postrero siendo el 7º milenio, siendo ese el día del Señor, en donde el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, que hemos quedado, luego de ser transformados, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, pues nos iremos a la cena de las bodas del Cordero con nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora vean que este es un misterio, es el misterio más grande en la mente de Dios escondido. Este misterio de la segunda venida de Cristo corresponde al día postrero. Es para el día postrero que este misterio de la segunda venida de Cristo tiene que ser cumplido y ser dado a conocer al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor Jesucristo, y así la iglesia del Señor Jesucristo obtendrá el conocimiento de la segunda venida de Cristo y obtendrá la fe para ser transformada y raptada en el día postrero.
y cada persona miembro del cuerpo místico de Cristo, escrito en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, escuchará la voz de Cristo, esa voz de trompeta, esa voz de arcángel y esa voz de mando que estará saliendo de la boca de Jesucristo. Siempre la boca de Dios o la boca de Jesucristo han sido los profetas de Dios. En el Antiguo Testamento fueron los profetas del Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento son los mensajeros enviados a la iglesia del Señor Jesucristo de edad en edad, desde la edad de Éfeso, pasando por la segunda edad, la edad de Esmirna, luego pasando a la tercera edad, la edad de Pérgamo, pasando a la cuarta, la edad de Tiatira, pasando a la quinta, la edad de Sardis, pasando a la sexta, la edad de Filadelfia, y pasando a la séptima, la edad de la Odisea, y luego pasando a la edad de la piedra angular, la edad del amor divino, la edad octava o número 8, pues el 8 representa infinito y eternidad. Y ahora vean ustedes cómo las 7 etapas o edades de la iglesia gentil fueron representadas en estas 7 iglesias que existían en Asia Menor. Y ahora vean cómo, por medio de cada mensajero que Cristo envió a su iglesia, Cristo ha estado hablándole a su iglesia y cumpliendo la promesa de San Juan, capítulo 10 y verso 14 al 16, cuando dijo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea que no son del pueblo hebreo. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y ahora, ¿cómo van a escuchar la voz de Cristo? Pues Cristo, cuando resucitó, luego de 40 días ascendió al cielo. ¿Y cómo van a escuchar la voz de Cristo? Estando Cristo en el cielo, en el trono de Dios, sentado a la diestra de Dios. Es que Jesucristo vendría en el Espíritu Santo manifestado por medio de sus mensajeros, y de edad en edad estaría manifestado en cada ángel mensajero de cada edad, y estaría hablando por medio de cada ángel mensajero, porque cada ángel mensajero enviado a su iglesia es la boca de Jesucristo en la edad en que Cristo lo envía. Y Cristo coloca su palabra en la boca de ese mensajero, y por medio de ese mensajero Cristo llama y junta sus ovejas en cada edad, por medio de cada uno de esos ángeles mensajeros. Y luego de enviar los 7 ángeles mensajeros, en el día postrero estará enviando su ángel mensajero en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, en donde Jesucristo en el Espíritu Santo estará manifestado como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, y estará llamando y juntando a sus escogidos con el mensaje de la gran voz de trompeta, porque ese es el mensaje que Cristo estará hablando a su iglesia en el día postrero. El mensaje del Evangelio del Reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y Cristo, revelándole este misterio a su iglesia, y su iglesia, los escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, que son elegidos por Dios, son predestinados por Dios, ellos, escuchando su voz, entrarán al redil del Señor en el día postrero, y a la edad que les corresponde, que es la edad de la piedra angular. Y así obtienen el conocimiento del misterio más grande escondido en la mente de Dios, la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora podemos ver que sin la segunda venida del Señor Jesucristo no hay recogimiento de los escogidos en el día postrero, no hay tampoco voz de Dios, voz de Cristo llamando y juntando a sus escogidos, tampoco hay
resurrección para los muertos en Cristo, ni transformación para los que estamos vivos, ni rapto o arrebatamiento para ir a la cena de las bodas del Cordero. Se requiere que el misterio más grande escondido en la mente de Dios, la segunda venida de Cristo, sea cumplido ese misterio aquí, en la tierra, entre los seres humanos. Y ahora veamos este misterio escondido en la mente de Dios, porque lo que puede conocer en la mente de Dios es el Espíritu de Dios. Y para el día postrero estará un mensajero con el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo en él, para conocer los pensamientos de la mente de Dios y conocer este misterio escondido en la mente de Dios. Y ahora vean ustedes que este misterio tan grande para el día postrero está prometido para ser manifestado en forma sencilla. Así como la primera venida de Cristo, un evento tan grande, su cumplimiento fue en forma sencilla en un joven carpintero de Nazaret. Ahora, ¿cuántas personas habían pensado que la primera venida de Cristo se cumpliría en una forma tan sencilla en un joven carpintero de Nazaret? Nadie se había imaginado que eso iba a ocurrir, pero ocurrió porque así estaba en la mente de Dios, en el pensamiento divino, y así tuvo que ser cumplido. Tuvo que ser cumplido ese pensamiento de la primera venida de Cristo en medio del pueblo hebreo. Fue en la forma en que Dios pensó, y por lo tanto fue en la forma en que Dios lo cumplió. Y ahora vean que el cumplimiento de aquel misterio de la primera venida de Cristo conmocionó a la religión hebrea, la revolucionó, y pensaron que Cristo iba a destruir la religión hebrea y todas las personas se iban a ir con él, y la religión hebrea se iba a quedar sin miembros, sin personas, y por lo tanto dejaría de existir. Y ahora ellos también pensaban que vendrían los romanos y destruirían la ciudad de Jerusalén y el templo, pero miren ustedes, eso vino por causa de haber rechazado al Mesías, y vino ese juicio. Lo que ellos temían que los romanos hicieran, lo hicieron, porque ellos tenían ese temor, y al rechazar a Cristo encontramos que le vino ese problema, ese juicio al pueblo hebreo, y todavía no han podido tener un nuevo templo en medio del pueblo hebreo, y por consiguiente no han podido tener un sacrificio por el pecado, y han estado bajo el juicio divino por estos 2000 años que han transcurrido aproximadamente, porque no tienen un sacrificio por el pecado, y el sacrificio de Dios, que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, lo han rechazado. No han podido creer en ese sacrificio, por lo tanto no ha sido efectivo para el pueblo hebreo hasta que el pueblo hebreo lo reciba en el día postrero, y sus pecados sean perdonados y lavados en la sangre de Cristo, y así pueda ser restaurado el pueblo hebreo a Dios, y pueda ser reconciliado con Dios y el pueblo hebreo. Y esto ocurrirá cuando la plenitud de los gentiles termine, cuando entre hasta el último de los escogidos del cuerpo místico de Cristo, el cual entrará en este día postrero. Y por eso es que así como hubo un llamado de Dios en cada edad, la voz de Cristo por medio de cada mensajero, para el día postrero estará el llamado de Dios por medio del ángel mensajero de Jesucristo, llamando y juntando a todos los escogidos. ¿En dónde? En la América Latina y el Caribe, y revelándonos el misterio escondido en la mente de Dios más grande de todos los misterios, la segunda venida del Señor Jesucristo. Ese es el misterio mayor escondido en la mente de Dios, pero sería revelado
a su iglesia en el día postrero. Ahora, vean cómo los discípulos del Señor Jesucristo, cuando Cristo habló acerca de la destrucción del templo, ellos se sorprendieron. Y miren ustedes lo que sucedió en este capítulo 24, verso 1 en adelante. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle dos edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora vean cómo los discípulos preguntan a Cristo cuándo será la destrucción del templo de Jerusalén y los edificios allá en Jerusalén. Y luego le preguntan: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? O sea, ¿qué señal habrá de tu venida y qué señal habrá del fin del mundo? Cristo dice a ellos en el capítulo 24, verso 30 al 31, contestando la pregunta de la señal de su venida y de la señal del fin del mundo o fin del siglo, porque ya les había dado la señal de la destrucción de Jerusalén, que era cuando vieran a Jerusalén cercada de ejércitos, pues había llegado su fin. Y eso se cumplió en el año 70, cuando el general romano Tito entró a Jerusalén, pero rodeó la ciudad y la tuvo cercada por unos 2 años, y luego entró a Jerusalén y la destruyó. Destruyó el templo también y mató muchas personas, tantas que no cabían ya las cruces en las murallas o en los muros de Jerusalén. Ahora, la señal del Hijo del Hombre, de la venida del Hijo del Hombre, y la señal del fin del mundo o fin del siglo. Veamos lo que dice, capítulo 24, verso 30, dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. La señal de la segunda venida de Cristo, apareciendo ¿dónde? En el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora aquí tenemos 2 preguntas contestadas. La señal del Hijo del Hombre, ¿cuál sería? ¿Sería qué? La señal del Hijo del Hombre sería, o sea, la señal de la segunda venida de Cristo sería la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y al ser vista esa señal del Hijo del Hombre en el cielo, vean ustedes lo que sería visto allá en el cielo. Dice: y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En San Marcos también dice que vendrá en las nubes, y San Lucas dice que vendrá en una nube, y también en el Apocalipsis lo muestra viniendo en una nube. En Apocalipsis capítulo 10 y en Apocalipsis capítulo 1 lo muestra viniendo en las nubes, y en Daniel capítulo 7 lo muestra viniendo en las nubes. Veamos aquí al Hijo del Hombre viniendo en las nubes en la profecía de Daniel capítulo 7, verso 13 al 14. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. ¿Dónde venía?
y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Venía en las nubes del cielo. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Ahora, vean cómo está en el Antiguo Testamento. Nos habla de la venida del Hijo del Hombre, viniendo en una nube, o viniendo en las nubes. Y ahora, eso es la señal de la segunda venida de Cristo, apareciendo ¿dónde? En el cielo, para luego cumplirse en la tierra la venida del Hijo del Hombre. Porque esa señal en el cielo está dando testimonio de la venida del Hijo del Hombre y a la tierra en el día postrero. Pero aparece esa señal en el cielo. En febrero 28 de 1963 apareció en el cielo una nube misteriosa, y ven ustedes, la promesa de Cristo es que el Hijo del Hombre vendrá en las nubes del cielo, o como dice San Lucas, en una nube. Y como dice Apocalipsis capítulo 10, verso 1 en adelante, el ángel fuerte descendiendo del cielo, envuelto en una nube, con el arco iris alrededor de su cabeza. Y ahora vean ustedes esta nube misteriosa que apareció en el cielo en febrero 28 de 1963. ¿Y por qué es una nube misteriosa? Porque la altura que apareció, 26 millas de altura, no hay humedad para formar nubes, ni vuelan los aviones, no vuelan los aviones a esa altura. La ciencia no pudo descubrir el misterio de esta nube, pero el reverendo William Branham dijo cuál era el misterio de esta nube. Dice el reverendo William Branham, precursor de la segunda venida de Cristo, hablando de esa nube, en el libro de los sellos en español predicado por el reverendo William Branham, dice: y notaron que dije que uno de esos ángeles era muy raro, me pareció muy distinto a los demás. Estaban en una constelación con 3 a cada lado y uno arriba. Y el que estaba a mi lado, contando desde la izquierda hacia la derecha, ese sería el 7º ángel. Él era más brillante y significaba más para mí que los demás. Les dije que tenía el pecho así robusto y estaba volando hacia el oriente. Les dije también que me levantó, me alzó. ¿Se acuerdan? Ahora aquí está. Era el que tenía el 7º sello, lo cual he mantenido como una pregunta en mi mente toda mi vida. Amén. Los otros sellos significaron mucho para mí, desde luego, pero ustedes no se imaginan lo que ha significado este 7º. Ahora, hablando de esta nube y el misterio de esta nube, el reverendo William Marion Branham de Norteamérica dice que eran ángeles de Dios que estaban aquí formando esta nube. Él vio 7 ángeles, y contando el reverendo William Marion Branham, serían 8 ángeles, 8 personas allí. Allí estaban los 7 ángeles mensajeros de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, comenzando por San Pablo en la primera edad y terminando por el reverendo William Marion Branham en la 7ª edad. Pero vean ustedes, por todos eran 8 ángeles mensajeros que estaban en esa nube, contando al reverendo William Marion Branham. Y él dijo de ese que era muy diferente a los demás, que era el que tenía el 7º sello, o sea, la segunda venida de Cristo. Este ángel es el ángel del pacto, el Hijo del Hombre viniendo en las nubes o en una nube, siendo ahí manifestado en su cuerpo teofánico, para en el día postrero ser manifestado en carne humana en este planeta Tierra, en medio de su iglesia, en el territorio correspondiente al día postrero y a la edad
de la piedra angular y dispensación del reino, que es el territorio de la América Latina y el Caribe, así como el territorio para la primera edad fue Asia Menor, para la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta fue Europa en diferentes naciones europeas, y el territorio para la séptima etapa o edad de la iglesia gentil fue Norteamérica, y el territorio para la edad de la piedra angular es la América Latina y el Caribe. Y ahora vean cómo en cada territorio Dios envió al ángel mensajero correspondiente a esa edad que se estaba cumpliendo en ese territorio, para por medio de ese mensajero llamar y juntar a los escogidos de cada una de esas etapas o edades de la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora para el día postrero viene el ángel que era muy diferente a los demás, teniendo su ministerio, así como vinieron los 7 ángeles mensajeros, los cuales estaban aquí en esta nube en sus cuerpos teofánicos, pero ellos tuvieron que venir en carne humana, cada uno en la edad que le tocó vivir, para así tener su ministerio correspondiente a la edad que Dios le dio, para ahí, por medio de cada uno de ellos, hablarle a su pueblo con el mensaje correspondiente a cada una de esas edades. Y ahora, para el día postrero, el misterio más grande escondido en la mente de Dios, siendo la segunda venida de Cristo, es para ser revelado ese misterio en cuanto a su cumplimiento en la edad de la piedra angular. Y la edad de la piedra angular corresponde al territorio latinoamericano y caribeño, en donde con latinoamericanos y caribeños es formada la edad de la piedra angular, la edad de oro de la iglesia del Señor Jesucristo. Y es en la América Latina y el Caribe donde, así como vinieron cada uno de estos ángeles de las 7 edades en el territorio donde Dios los envió y cumplió cada edad, para el día postrero estará en la América Latina y el Caribe este ángel que era muy diferente a los demás, manifestado en carne humana, llevando a cabo su ministerio como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo, y así teniendo el ministerio del día postrero, porque Él es el que tiene el ministerio del séptimo sello, el ministerio de la segunda venida de Cristo. Y ahora este misterio que está prometido para ser manifestado, cumplido y revelado a su iglesia en el día postrero, ven ustedes cómo es que tiene que ser cumplido. Tiene que venir este ángel que era muy diferente a los demás, venir en carne humana en medio de su pueblo, en la etapa de la edad de la piedra angular, entre los latinoamericanos, y darnos un mensaje del evangelio del reino, y con ese mensaje llamar y juntar a todos sus escogidos correspondientes al día postrero y a la edad de la piedra angular. Y esa obra que estará haciendo en el día postrero en medio de los latinoamericanos y caribeños tiene que ser completada. Y cuando sea completada aquí, y el ministerio del ángel que era muy diferente a los demás a través de su ángel mensajero, cuando ese ministerio llega a su final en cuanto a la labor que tiene que llevar a cabo en la edad de la piedra angular entre los latinoamericanos en el día postrero, entonces los muertos en Cristo resucitarán, y nosotros los que vivimos seremos transformados y nos iremos de aquí a la cena de las bodas del Cordero. Ahora podemos ver el misterio más grande escondido en la mente de Dios, que es la segunda venida de Cristo, como en la América Latina y el Caribe estaría siendo cumplido y estaría siendo revelado este misterio a la iglesia del Señor Jesucristo, para darle la fe, para ser transformado cada miembro del cuerpo místico de Jesucristo, y así obtener el cuerpo eterno e irnos de aquí a la cena de las bodas del Cordero. Ahora,
Este misterio es para ser revelado ¿a quién? A la iglesia del Señor Jesucristo en la edad de la piedra angular y dispensación del reino en el territorio latinoamericano y caribeño. Ahora vean el misterio de esta nube misteriosa. El misterio es que ahí está el Hijo del Hombre con 7 ángeles mensajeros, los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil. Si ustedes tornan esta foto hacia la derecha, ustedes verán que forma el rostro del Señor. Y los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades forman la barba del Señor, y el ángel que era diferente a los demás, que está volando aquí, con sus alas puntiagudas, forma el cabello blanco del Señor en esta foto tomada en 1963, en febrero 28, y así como la barba del Señor Jesucristo, o sea, el simbolismo de la barba, fue cumplido con el ministerio de los 7 ángeles mensajeros en las 7 edades, el simbolismo del cabello blanco es cumplido en el día postrero por la manifestación y ministerio de este ángel que era muy diferente a los demás, siendo manifestado en carne humana en el ángel del Señor Jesucristo. Ahora vean cómo los símbolos de la venida del Hijo del Hombre para el día postrero tienen que ser cumplidos en este día postrero, en la venida del Señor Jesucristo, que es el misterio más grande escondido en la mente de Dios. Pero tiene que ser revelado a la iglesia del Señor Jesucristo para darle así la revelación de la venida del Hijo del Hombre y llamar y juntar a sus escogidos con el mensaje de la gran voz de trompeta, el mensaje del Evangelio del Reino, y prepararnos para ser transformados y raptados en este día postrero. Ahora hemos visto este misterio de la venida de este ángel en esta nube. Y ahora vean cómo el precursor de la segunda venida de Cristo, cuando nos habla acerca del jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19, nos dice en la página 277 del libro de los sellos en español, orando dice: pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo, el jinete del verdadero caballo blanco, mientras su espíritu, el Espíritu de Cristo, entre en confrontación con el anticristo y él llame los suyos. Ahora vean cuál es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19. Es el Espíritu Santo. Y ahora, para el día posterior, ¿cómo viene el jinete del caballo blanco de Apocalipsis? ¿Cómo viene el Espíritu Santo manifestado en el día posterior? En el mensaje del libro de los sellos en español, en el libro de los sellos en español, página 256 dice, hablando de la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, dice: pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. La palabra de Dios encarnada en un hombre será la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19, o sea, será la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Ese es el misterio. Ese es el misterio más grande, escondido en la mente de Dios, pero que sería revelado en este día postrero a la iglesia del Señor Jesucristo. El misterio más grande escondido en la mente de Dios, la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora, este misterio es para ser cumplido en forma sencilla, en simplicidad, como fue cumplido el misterio de la primera venida de Cristo. ¿Quién se iba a imaginar que sería cumplida la primera venida de Cristo en un joven carpintero de Nazaret? Nadie se podía imaginar que eso sería así, pero fue de esa manera porque así Dios lo determinó
desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿cómo será? El velo de carne donde Jesucristo, el Hijo del Hombre, estará manifestado en el día postrero, cumpliendo su venida, su segunda venida, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Pues Cristo estará en la tierra, el Hijo del Hombre, manifestado en otro velo de carne, que es llamado en el libro del Apocalipsis el ángel del Señor Jesucristo. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, Cristo nos promete con esa voz de trompeta darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y nos dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. ¿Qué cosas son las que van a suceder? Las que van a suceder en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. ¿Y a dónde vamos a subir? A donde Cristo está, o sea, acá arriba, en la edad de la piedra angular. Es ahí a la edad de la piedra angular donde tenemos que subir para escuchar su voz por medio del ángel mensajero del Señor Jesucristo. Así como si estuviéramos en el tiempo de San Pablo, pues teníamos que subir a la primera edad, a esta primera edad, y escuchar la voz de Cristo por medio de San Pablo allá en Asia Menor. Y así, dependiendo en qué edad usted estaría viviendo, sería la edad a la cual usted subiría. Y sería también, dependiendo del mensajero de esa edad, sería el mensaje que usted escucharía por medio del enviado de Dios para esa edad. Y ahora, ni nos tocó vivir en la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta o séptima, sino que nos ha tocado vivir en la edad de la piedra angular, para escuchar la voz de Cristo por medio de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero y en la edad de la piedra angular. Y ahora, ven ustedes cómo nos ha tocado el privilegio de vivir en el tiempo más glorioso de todos los tiempos, para escuchar la voz de Cristo por medio de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Por eso en Apocalipsis capítulo 22, verso 6, nos dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Cristo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y ahora es el ángel del Señor Jesucristo el que las da a conocer. ¿Por qué? Porque ese es el profeta mensajero de la edad de la piedra angular y dispensación del reino, en el cual viene Jesucristo, el ángel del pacto, el ángel fuerte, el Hijo del Hombre, viene manifestado en su ángel mensajero en el día postrero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero. Y así es como en este día postrero estaríamos escuchando la voz de Jesucristo, nuestro Salvador. Estaríamos escuchando esa gran voz de trompeta que es la trompeta del Evangelio del Reino, revelándonos el misterio grande, más grande, escondido en la mente de Dios, el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, velado y revelado por medio de su ángel mensajero. Ahora hemos visto el misterio más grande escondido en la mente de Dios, la segunda venida del Señor Jesucristo, y hemos visto cómo
El territorio donde este misterio sería cumplido sería la América Latina y el Caribe. Y sería cumplido por medio del velo de carne llamado el ángel del Señor Jesucristo. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas, nos dice Amós capítulo 3 y verso 7. Y donde Dios coloca su palabra, en el profeta Moisés en Deuteronomio 18, verso 15 al 19 nos dice, en la boca del profeta que él levanta de en medio del pueblo. Y él dice, a él oíd, porque oyéndolo a él, estamos escuchando la voz del Señor, la voz de Dios, por medio del profeta de Dios. Eso es así para este tiempo también. Por medio del ángel mensajero de Jesucristo, estaríamos escuchando la voz de Cristo, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis capítulo 22 y verso 16. Para así darnos a conocer el misterio más grande escondido en la mente de Dios, la segunda venida del Señor Jesucristo. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes, amigos y hermanos presentes y radioyentes, dándoles testimonio del misterio más grande escondido en la mente de Dios, que es la segunda venida del Señor Jesucristo. Hemos visto cómo sería cumplida la segunda venida de Cristo, viniendo Jesucristo en el Espíritu Santo y velándose y revelándose en carne humana en su ángel mensajero y hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero. O sea que sería identificado Jesucristo a través de su ángel mensajero manifestado. ¿Cómo? Sería identificado porque estaría dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Pero el ángel de Jesucristo no es el Señor Jesucristo, pero en él vendría Jesucristo manifestado en el día postrero, en el cumplimiento del misterio más grande escondido en la mente de Dios, la segunda venida del Señor Jesucristo. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y pronto todos seamos transformados y llevados a la cena de las bodas del Cordero en el rapto. Que Dios le bendiga y muchas gracias por vuestra amable atención, y dejo con ustedes, amigos presentes y radioyentes, al reverendo Miguel Bermúdez Marín, para que les dé los teléfonos y direcciones a los cuales ustedes podrán comunicarse para pedir completamente gratis literatura relacionada a estos misterios de la segunda venida de Cristo, y así obtener el conocimiento del misterio más grande escondido en la mente de Dios, la segunda venida del Señor Jesucristo. Llamen o escriban a los teléfonos y direcciones que el reverendo Miguel Bermúdez Marín les estará comunicando en estos momentos. Dejo con ustedes al reverendo Miguel Bermúdez Marín para comunicárselas. Muchas gracias. Dios te bendiga. Ustedes acaban de...